Buenos días, Natasha. Muy buenos días, Ángela. Bienvenida a Encuentros en Red. En Ratlot estamos abriendo estos espacios online con el fin de hablar sobre los diferentes impactos que llega a tener el contexto de pandemia en el que estamos sobre los derechos humanos, sobre todo en este que denominamos vulnerabilidades profundizadas. Estamos buscando explorar y conocer cómo el COVID ha ahondado en las problemáticas y en los diferentes retos que han enfrentado comunidades que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia. Entonces, Claro. para empezar, nos gustaría que nos hablaras un poco más de ti, de tu trabajo y ya, el micrófono es todo tuyo. Bueno, soy Natasha Jiménez Mata, porque siempre honro el apellido de mi madre. Soy costarricense, soy una activista trans e intersex desde hace más de 35 años. Empecé mi activismo, de hecho, lo empecé educando a niños y niñas y niñes de personas privadas de libertad, sobre todo en arte, en artesanía. De ahí pasé al VIH, fui la coordinadora de el primer espacio que hubo de atención a personas en fase terminal con SIDA en los hospitales nacionales, cuando ni siquiera el personal de salud les atendía. Eso me llevó a trabajar en diferentes organizaciones de derechos humanos, sobre todo en temática BGLT. Y es hasta hace relativamente poco que empecé a trabajar en el tema intersex. Siendo yo una persona intersex, notaba que había un gran vacío en la temática intersex y también en la temática trans. En su momento también generé el primer espacio de apoyo para personas, hombres y mujeres trans y personas no binarias y sus familias, que se llamó Mundo Trans. Fue un espacio que duró alrededor de 10 años y fue el primer espacio donde salimos del gueto. Las personas trans no tenían derecho en ese entonces ni siquiera a socializar, porque ni siquiera los bares gays lésbicos les daban cabida, no habían rótulos incluso en los bares gay lésbicos que prohibían la entrada, y así lo decían expresamente: se prohíbe la entrada de travestis. Entonces, las personas trans vivían en guetos, que eran espacios donde vivían, trabajaban, socializaban lo poco que podían hacer. Y es así como empezamos a generar este espacio para que las personas trans pudieran hacer cosas que eran cotidianas para el resto de la gente, como ir a hacer un picnic a plena luz del día, ir al teatro, ir al cine, hacer reuniones en cafés a los que iba todo el mundo y que tal vez no los dejaban entrar, cuestiones de este tipo. Y fue un espacio bastante importante en su momento. También generábamos lo que llamábamos en ese momento la gira rosa, donde no solo brindábamos acompañamiento a las chicas que estaban en las esquinas en las noches ejerciendo trabajo sexual, y les brindábamos acompañamiento, les dábamos condones, hasta confites, accesorios para el pelo, lo que fuera, para que se sintieran queridas. Es así como también me meto también en el tema intersex y logro ser la secretaria, tener representación de la Secretaría Intersex de ILGA Mundo por 2 años, desde donde hicimos mucho trabajo de incidencia, incluso con el relator especial de salud, que se interesó mucho en el tema. Generamos uno de los primeros espacios de cine, un festival de cine en Douarnenez, Francia, y generamos muchos informes de incidencia en temática trans intersex, no solo ante las Naciones Unidas, sino también ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana, donde la comisión me invita a mí en particular, para que informe, para que capacite a los comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en tema intersex. Y estos informes que llevamos ante la comisión y estas capacitaciones quedaron plasmadas en el informe sobre violencias a personas VGLTI en las Américas, que lo pueden visitar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este momento no solo soy coordinadora de MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, que es una organización
con sede en Costa Rica, pero con alcance internacional. Mulabi, si se preguntan, no es mujeres latinoamericanas bisexuales, aunque sí trabajamos con esta población, pero Mulabi es una población, Mulabi es una palabra africana que significa espacio pequeño sin fronteras, que básicamente es lo que hacemos. Desde este pequeño rinconcito que ven acá, hemos generado trabajo de capacitación e incidencia con temática trans e intersex para el resto del mundo. De hecho, uno de los grandes logros que ha tenido Mulabi es que durante 10 años, en conjunto con la campaña Stop y con la organización GATE, que es una organización argentino-estadounidense, logramos que se despatologizaran las identidades trans de el Catálogo Internacional de Enfermedades y del DSM, que es el Manual de Psiquiatría, que es uno de los grandes logros, así como se hizo con la homosexualidad, ya las identidades trans dejaron de ser patologías alrededor del mundo. Y lo mismo queremos hacer con las corporalidades intersex. También soy parte del comité directivo del Fondo Internacional Trans, en el cual brindamos apoyo económico, recursos económicos y financieros alrededor del mundo. Cada año repartimos casi $1 millón a diferentes organizaciones en todo el mundo, organizaciones lideradas por personas trans, y también soy consejera del Fondo Internacional de Personas Intersex de Astraea. En resumidas cuentas, eso es parte de mi vida. Soy gorda, travesti y hermafrodita, mucha honra, y orgullosa del trabajo que hago. Para mí, mi trabajo no es un trabajo, sino es algo que me apasiona y que lo hago con mucho amor. Bueno, me presento a mí misma. Mi nombre es Diana Silva, oficial del proyecto PASCA. Trabajo en la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, RedLat, en donde también unimos fuerzas y sinergias con Natacha. Natacha, dado el contexto que tenemos por la pandemia generada por el COVID-19, tengo una preguntita que es como un 2 en 1 para ti. Primero, ¿en qué estábamos en cuanto a la defensa de los derechos de los grupos vulnerables, o prefiero decir yo, vulnerabilizados? Sí. ¿En qué estábamos en ese momento? ¿En qué discusiones? ¿En qué avances? Y la segunda partecita es, ¿qué ha pasado con lo que estábamos a partir de la pandemia generada por COVID-19? Bueno, previo a la pandemia, por supuesto que la mayoría de los grupos, sobre todo en Latinoamérica, porque me podría centrar en este caso en Latinoamérica, estábamos centrados, los grupos y movimientos LGBTIQ+, en promover o en seguir impulsando las medidas que ya habíamos venido trabajando en espacios como los de la OEA, con las resoluciones, con las convenciones, sobre todo en contra de la discriminación y toda forma de intolerancia, o la resolución sobre orientación sexual, que ya sentíamos antes de la pandemia que habíamos ganado bastante espacio en este sentido, pero los grupos ultraconservadores, antiderechos, ultrarreligiosos han ganado mucho espacio valga la redundancia, en estos espacios de la OEA, y hemos tenido que retroceder porque ellos han ganado este terreno, sobre todo hablando con las cancillerías, generando incidencia a su manera para que muchos países retrocedan en esto de la defensa de los derechos humanos de nuestras poblaciones. Eso para hablar de la OEA. En cuanto a la incidencia en general, los países se han visto muy afectados porque hemos tenido una ola de gobiernos un tanto conservadores, como ha pasado en Brasil, ha pasado en México incluso, que han impedido que los derechos de las poblaciones LGBTI se han visto
bloqueados, han tenido un obstáculo muy grande con estos nuevos gobiernos. Costa Rica incluso estuvo a punto de tener un gobierno en esta misma línea. Afortunadamente ganó el actual presidente y Costa Rica es un capítulo aparte, digamos, de toda la región centroamericana y de muchos países de la región latinoamericana y del Caribe, porque sí se han ganado algunos espacios en cuanto a la defensa de nuestras poblaciones. Y además, aunado a eso, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a reforzar esta garantía de los derechos de nuestras poblaciones, no solo con el cambio de nombre de las personas trans, que ya se puede hacer ante el registro civil, cambio de nombre, no de sexo todavía, a pesar de que la Corte así lo ordenó, y a partir del 26 de mayo que ya se instaura la figura de el matrimonio civil igualitario para parejas del mismo sexo. Ya alrededor de 200 parejas han accedido a este derecho de poderse casar civilmente, y eso viene a garantizar, digamos, a unarse a otras garantías, a otros derechos que se habían venido trabajando, como el derecho a asegurar a la pareja, que eso fue previo al matrimonio, fueron medidas e iniciativas de esta administración previas a lo del matrimonio. También el hecho de que las personas trans extranjeras puedan cambiar su nombre acá en Costa Rica. El hecho de que las parejas binacionales puedan acceder también a los mismos derechos. O sea, como te digo, Costa Rica se ha convertido como en un oasis, si se quiere, para muchas personas LGBTIQ+, porque sí se han garantizado, no solo para las nacionales, sino también a las extranjeras que residen acá en Costa Rica, en esos derechos. No pasa lo mismo con otros países de la región, ¿verdad? Donde más bien se han recrudecido los ataques, las violencias hacia nuestras poblaciones. Y esta cuestión del COVID, pasando a esta segunda pregunta, ha venido a recrudecer más bien estas medidas violentas hacia nuestras poblaciones. Les pongo ejemplos. En Honduras, el primer día del toque de queda, detienen arbitrariamente a una chica trans y al día siguiente fue en Guatemala, aparece asesinada esta chica. En Honduras se han dado detenciones también arbitrarias. En muchos países de la región se han dado medidas de pico y género, como en Perú, Colombia y Panamá, que impide que las personas trans, hombres y mujeres, puedan salir de sus casas, incluso a hacer las gestiones básicas como compra de alimentos, de medicamentos, porque solo se basan en el sexo registral y las tienen prácticamente secuestradas en sus casas. Esta cuestión del COVID también vino a afectar en gran medida a poblaciones, como vos decís, que ya eran vulnerabilizadas por esta sociedad que es machista, patriarcal, homo, lesbo y transfóbica. Y en el caso, por ejemplo, en particular de las mujeres trans, vino a agravar su situación de pobreza, ya una situación que ya era de por sí precaria y que debido al COVID se les impedía ejercer el único trabajo que la sociedad les permite, que es el trabajo sexual, que yo siempre digo que más que un trabajo es sexo por sobrevivencia, porque en este trabajo no tienen ninguna garantía, no hay un seguro social, no hay una pensión para su vejez, no tienen ningún seguro médico, por ejemplo. Y entonces muchas chicas agravaron esa situación de pobreza a pobreza ultra extrema, donde muchas fueron sacadas de las pensiones, de las cuarterías donde vivían, porque ni siquiera son casas de habitación, porque no tenían con qué pagar estos cuartos, no tenían alimentación. En muchos países de la región, incluido Costa Rica, las mismas organizaciones BGLT nos encargábamos de organizar recolectas de alimentos y de dinero para que estas chicas pudieran tener al menos una despensa básica, ¿verdad? Con productos básicos de alimentación y de aseo y un poquito de dinero para que pudieran sufragar algunos otros gastos. Afortunadamente, como vuelvo otra vez al capítulo Costa Rica generó
iniciativas como el bono proteger, que es un bono que apoya a toda la población que se quedó desempleada o que no tiene un empleo en este momento, y entonces por 3 meses les has dado, digamos, alguna ayuda. A las chicas trans también se lograron incorporar en medidas estatales a través del Instituto Mixto de Ayuda Social y del Ministerio de la Mujer, que les está brindando apoyos económicos, pero eso no está pasando en el resto de los países de la región. Eso también ha afectado también el asunto del VIH. Muchas personas, no solo por su situación de VIH, se han visto afectadas porque el VIH ya sabemos que afecta el sistema inmunológico, y esto también incide en la infección del COVID, sino también en la difusión de los medicamentos de VIH para estas poblaciones, porque la prioridad en este momento es la pandemia del COVID-19, y los tratamientos de VIH, así como los tratamientos hormonales, han dejado de ser prioridad para estas poblaciones. Entonces, como vemos, ya de por sí estaba bastante difícil la situación por, por los grupos antiderechos, por gobiernos homo, lesbo, transfóbicos, etcétera, y esto ha venido a agravar la situación. La situación de violencia se ha agravado en gran medida hacia estas poblaciones por parte de cuerpos policiales o militares en los diferentes países de la región. Eso ha generado una gran cantidad de muertes de defensores y defensoras de nuestras poblaciones. En Nicaragua, por ejemplo, ya han muerto alrededor de 10 defensores y defensoras BGLT por haber, no sé, sacado un tweet, haber sacado un meme incluso en Facebook en contra del gobierno, y esto ha sido motivo para que los lleguen a detener arbitrariamente. Y en mejor de los casos son liberados a los días, o en el peor de los casos aparecen muertos, ¿verdad? Entonces, como les digo, eso ha sido también, el COVID ha sido excusa para que se recrudezcan las violencias hacia nuestras poblaciones. Nati, si te recojo bien, entonces hay ahí, digamos, el tema de detenciones arbitrarias, de medidas que no cuentan con un enfoque diferencial o Exacto. interseccional para tener en cuenta las particularidades de la población LGBTIQ+ y otras. También el tema de dificultad de acceso a derechos básicos como alimentación, dificultades para el derecho de movilidad, dificultad para acceder a los tratamientos hormonales que para algunas personas son vitales porque están en su proceso de tránsito, y atención a enfermedades graves como la de VIH. Quisiera complementar un punto que además hemos trabajado contigo y otros líderes de grupos poblacionales, es, por ejemplo, el acceso a Internet, a equipos de cómputo, que a la vez permiten a la gente o a nuestras poblaciones acceder a educación, a salud, capacitación, trabajo. Digamos, pensando en estos grupos vulnerabilizados, tú también trabajas y eres líder además de la población LGBTIQ+, con otros compañeros que hacen parte de grupos afrodescendientes, indígenas, incluso grupos religiosos o grupos de mujeres, grupos de jóvenes. También hemos visto esa dificultad para acceder a derechos básicos como educación y empleo, ¿verdad? A través de esta dificultad que tienen también para acceder a Internet, a equipos de cómputo. No hay Exacto, como sí. una suplencia o respuesta, por ejemplo, de los estados y de los gobiernos rápida frente a esta situación. Como vos decís, ya de por sí nuestras poblaciones han sido sumamente vulnerabilizadas por la sociedad en general, ¿verdad? Hay una violencia sistemática y generalizada hacia nuestras poblaciones, y ya de por sí se habían venido violentando los derechos de estas poblaciones, pero con la pandemia,
ni siquiera se les ha brindado los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la identidad, que de ahí se derivan muchos otros derechos, partiendo de la población trans. La población trans en la gran mayoría de los países de la región no tienen ese derecho a la identidad y de ahí se derivan el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la participación política, o sea, a tantos otros derechos que les son negados porque al no coincidir el nombre con el que los bautizaron o las bautizaron al nacer con su identidad y su expresión de género, eso genera grandes violencias, marginaciones, estigmas hacia nuestras poblaciones y sobre todo una negación rotunda de esos derechos fundamentales. Nati, ¿y cómo han hecho ustedes para afrontar esta situación? Ya entendemos un poco más las dificultades que no es que traiga la pandemia, sino que se ahondan o se visibilizan aún más y se recrudecen con la pandemia. ¿Cómo han hecho ustedes para afrontar las distintas dificultades y retos que ha traído esta situación? Bueno, sobre todo con grandes dosis de resiliencia, ¿verdad? Porque admiro a todas las personas en todos los países de Latinoamérica que son de nuestras poblaciones, de las poblaciones LGBTIQ+, porque para poder afrontar una sociedad que es tan violenta, tan agresiva hacia nuestras orientaciones, hacia nuestras identidades de género, hacia nuestras corporalidades, hay que tener una gran dosis de resiliencia para soportar todo esto. Aunado a esto, también que los movimientos LGBTIQ+, han agarrado fuerzas de flaqueza y estas situaciones, lo bueno que traen es que fortalecen los movimientos, los vuelve más fuertes. Y esa fortaleza también se debe a las alianzas que se generan entre movimientos. Muchas de nuestros compañeros y compañeras de las poblaciones LGBTI han encontrado grandes aliados en el movimiento feminista, en algunos sectores del movimiento feminista, porque sabemos que hay otros sectores que todavía siguen impidiendo que, por ejemplo, mujeres trans o hombres trans ingresen al movimiento feminista, como si el feminismo, para entrar al feminismo tuvieras que tener una corporalidad estándar, ¿verdad? Entonces, hay sectores que sí nos apoyan, así como hay otros que no, pero nos agarramos de lo positivo de esos sectores que sí, con los que sí podemos generar conversaciones, alianzas, diálogos. Y ahora que hablabas de las interseccionalidades, también tenemos que ver que dentro de nuestras poblaciones, de las poblaciones LGBTIQ+, también encontramos, o sea, porque no es un mundo aparte, encontramos gente LGBTIQ+, que es afrodescendiente, que es discapacitada, que es adulta mayor, que está en la niñez, o sea, en los diferentes grupos. Y afortunadamente hay sectores dentro de esos otros movimientos que nos apoyan, ¿verdad? Que se han sensibilizado y que han abierto sus puertas y sus filas para también brindarnos sobre todo apoyo técnico, ese apoyo que necesitamos para generar más capacidades. Sabemos que gran parte de la población, perdonen que insiste tanto con la población trans, porque es una de las más vulnerabilizadas y de las que menos recursos, no solo económicos, sino también técnicos tienen. Entonces, afortunadamente, hay otros sectores que nos han compartido sus buenas prácticas, que nos han apoyado, incluso desde generar una carta, cómo redactar una carta para hacer una petición, cómo redactar un informe, cómo generar o construir un proyecto para solicitar financiamiento. Este tipo de apoyos son súper valiosos para nuestras poblaciones y eso ha hecho que se fortalezca y se robustezca cada vez más. Nati, hay otro tipo de gestiones. Yo, por ejemplo, te acompañé en un conversatorio que hubo de estrategias de afrontamiento entre organizaciones LGBTIQ+. Hay otro tipo de gestiones y de estrategias que quisiera destacar, es, por ejemplo, las ollas comunitarias.
cómo se ha movido la misma sociedad civil para dar respuesta a sus propias necesidades o a las necesidades de la población. Entonces hay una serie de alianzas por conseguir alimentos, por conseguir medicamentos, si no están disponibles en tal ciudad, yo te las envío desde otra y generamos una red para que no se interrumpan los tratamientos. Entonces eso también quisiera destacarlo. Ollas trans, por ejemplo, que he Sí, escuchado y he visto y han sido como un ejemplo también como para aumentar, ¿no? No sé si nos quisieras contar un poquito de eso. sí, así como esta pandemia ha venido a sacar a la luz lo malo y lo feo de una parte de la sociedad, yo siempre trato de pensar que hay más gente buena en el mundo que gente mala. Y también ha sacado la solidaridad que tiene la gente hacia el dolor de algunas poblaciones. Te pongo primero el ejemplo de Costa Rica. Cuando empezó la pandemia todavía no estaban funcionando estas iniciativas que te hablaba, ¿verdad? De los bonos de atención económica hacia las poblaciones. Entonces fue la misma población trans, por ejemplo, que sin tener tantos recursos empezó a recolectar alimentos, medicamentos, asuntos de aseo personal para las otras chicas trans que estaban más desprotegidas. Y es así como conseguimos que lograr ayudar a alrededor de más de 100 personas, de chicas trans de Costa Rica, por medio de estas ayudas. En Uruguay, por ejemplo, hay una organización que se dedica a hacer todos los días lo que llaman ellas una olla trans. De hecho, ya hicieron hasta un mural donde quedaron reflejadas donde cocinan ollas gigantescas de alimentos para repartirlos a las chicas o a la población trans en general más desprotegida. Y eso es una iniciativa de una organización trans. Como ven, esto ha sacado la solidaridad de lo poco que se tiene, se comparte con las que menos tienen en este sentido. Y eso es algo que me parece sumamente bueno para resaltar, como vos decías, algo que se tiene que decir ante otros foros. Nati, y quisiera preguntarte qué otros aliados, además de las mismas organizaciones, con qué otros aliados, aliadas, aliades han contado en esta tarea de supervivencia y de fortalecimiento en medio de la pandemia generada por el COVID-19. ¿Quién más quisieras compartirnos son como esas personas, organizaciones o instituciones que contribuyen como a fortalecer esta red? Bueno, han surgido incluso alianzas que antes de esto que pensábamos que eran inalcanzables, pero gracias digamos, a este espíritu de ayuda, han surgido ayudas de parte de empresas privadas que han donado alimentos, nos hablaban cuando estuvimos en aquel conversatorio sobre el efecto diferenciado del COVID en nuestras poblaciones, por ejemplo, de aplicaciones como Grindr, que estaba apoyando en República Dominicana a la población BGLTI, solo para poner ejemplos. Otras poblaciones que se han sumado, incluso comunidades basadas en fe, como la Iglesia Luterana, por ejemplo, acá en Costa Rica, ha apoyado mucho a estas poblaciones y en otros países también, la Iglesia Luterana, Anglicana, estas denominaciones de fe que son un tanto más abiertas, han apoyado a nuestras poblaciones que en muchos casos pensábamos que era impensable, ¿verdad? Que se dieran este tipo de ayudas. Bares, restaurantes que a pesar de que están cerrados han cocinado para las poblaciones más desprotegidas. Como te digo, la solidaridad ha aflorado también en medio de la tragedia y de la crisis. Nati, ¿cuáles dirías tú, como en ese mismo sentido de lo que venimos conversando, son los principales aprendizajes para ustedes como líderes de poblaciones vulnerabilizadas
no solo la BLG, LGBTIQ más. sí, como tú lo dices, distinto, Sí, me sí. enredo un poquito, sino también para las organizaciones en este momento. ¿Qué aprendizajes nos ha traído esta situación de pandemia mundial? Bueno, algo positivo que se puede sacar de la pandemia es que nos revolcó la forma en la que veníamos trabajando. Nos revolcó la forma en la que estábamos trabajando, incluso hasta ciertos procesos. Ya no podemos pensar a largo plazo. Esto nos vino a enseñar de que hay muchas cosas que no se pueden dejar a largo plazo ni a mediano plazo, sino que hay plazos que tienen, esos medianos plazos se convirtieron en plazos inmediatos. Hay que, no podemos detenernos a meditar, a pensar, sino a actuar, ¿verdad? Eso fue una de las grandes enseñanzas. También digamos, de sacar más mano de nuestras fortalezas internas, ¿verdad? No depender tanto de otras personas, además sino de nuestras propias fortalezas. Eso nos han venido a enseñar el COVID, y además de cómo hacer uso de las herramientas tecnológicas, que era algo que tal vez lo teníamos como ahí de lado, por si acaso hacer una videollamadilla corta, etcétera, pero ahora tenemos que depender de las plataformas y las herramientas tecnológicas para acercarnos a la gente. Eso también nos ha acercado más a través de las cámaras, a través de las tecnologías, que aunque no podamos estar físicamente, sí hemos hecho uso de esas tecnologías. Y ahora, por ejemplo, a mí, yo todos los días tengo que estar frente a la cámara para webinarios, para paneles, para entrevistas, etcétera, etcétera. Cosa que tal vez no pasaba antes. Ya no dependemos tanto de los viajes en avión, en auto, en tren, en lo que sea, sino en cómo nos acercamos a través de esto. Creo que es una de las grandes enseñanzas. Y otra de las grandes enseñanzas es de no dejar, como decía anteriormente, las cosas para mañana. Si querés decirle un te quiero, si querés decir, ¿cómo es? Algo positivo, algún compañero, compañera, algún familiar, no lo dejes para mañana, porque esto nos viene a enseñar de que tal vez mañana esta persona querida no va a estar. Entonces, ese abrazo que no dimos antes, esa palabra bonita, démosla ahora, demos ese abrazo virtual y esa palabra bonita, démosla ahora, no esperemos a mañana. Cierto, Nati, Nati, de todas esas fortalezas, alianzas, aprendizajes que han venido con la pandemia, ¿cuáles quisieras que se quedaran con la pandemia? Muchas gracias, quédense acá. ¿Y cuáles quisieras que los siguieran acompañando después de la pandemia? Yo creo que, aunque suene repetitiva, algo que yo sí quisiera que se quede con nosotros es esta forma de trabajar. Yo creo que ha sido esta forma en la que estamos enfrentando las cosas, ha sido más efectiva en muchos casos. Hemos encontrado la eficiencia a través de las tecnologías, a través de esta forma de trabajar que tenemos ahora. Tal vez antes posponíamos, postergábamos, procrastinábamos las cosas, y ahora tenemos que hacerlas de forma más inmediata. Yo creo que eso es algo que es rescatable, que sí quisiera que siguiera con nosotros. Ese espíritu de solidaridad también que ha surgido de algunas personas que todavía continúen, porque la gente que era buena va a seguir siendo buena, y lo está reflejando ahora. La gente que era mala, estresada, todavía lo sigue reflejando. Entonces, esa gente mala y estresada es la que quisiera que se quedara con la pandemia, o si no, que se pague a ver con un psicólogo.
Me imagino también esas medidas absurdas que no tienen como una lectura suficiente. Ah, sí, claro, Eh, no, esa, por supuesto que hay medidas que son incomprensibles, sí, que nacen de la misma ignorancia que ya de por sí existía, de esa insensibilidad, ese irrespeto hacia esa otra persona, que ya existían de por sí, pero que se ha agravado con la pandemia y que tiene mucho que ver con la ignorancia y con las fobias generalizadas que tiene la sociedad. Eso por supuesto que son cosas que quiero que se queden con la pandemia y que no sigan después de ella. Nati, ¿y el futuro para las poblaciones vulnerabilizadas? ¿Cómo ves ese futuro post-COVID? ¿Qué más hay que seguir haciendo? ¿Dónde más tenemos que seguir trabajando, fortaleciendo? ¿Hacia dónde seguimos caminando en un futuro post-COVID-19 que esperemos que se dé, ¿no? Yo soy muy optimista y como te decía anteriormente, esta crisis más bien está fortaleciendo los movimientos, está sacando esa fuerza de nuestros movimientos. Entonces, yo siento que con toda esta fortaleza vamos a, por supuesto, a seguir adelante post-COVID. Vamos a hacer mejores trabajos de incidencia, vamos a luchar más por nuestros derechos porque vamos a tener mejores herramientas y más fortaleza para hacerlo. Este, mm, yo sé que esto, por supuesto, va a pasar y que vamos a tener un movimiento con más herramientas para seguir adelante.